Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En este día estudiaremos el capítulo 2 de la carta a los Efesios, de los versos del 4 al 10. Efesios 2, del 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo había empezado diciendo que nos encontrábamos en una condición de muerte espiritual, en pecados y transgresiones. Ahora dice que Dios, en su amor y misericordia, nos ha dado la vida en Jesucristo. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Vimos que estaban implicadas tres cosas en estar muertos en pecados y transgresiones. Jesús tiene algo que hacer con cada una de estas cosas. Ustedes recordarán, ya hemos visto, la número 1, ya hemos visto que el pecado mata la inocencia. Mata la inocencia. Ni siquiera Jesucristo puede devolverle a una persona la inocencia que ha perdido. Porque ni siquiera Cristo puede atrasar el reloj. Pero lo que sí puede hacer nuestro Señor Jesucristo, y lo hace, es librarnos del sentimiento de culpabilidad que conlleva necesariamente la pérdida de la inocencia. Lo primero que hace el pecado es producir un sentimiento de alejamiento de Dios. Cuando una persona se da cuenta de que ha pecado, se siente oprimida por un sentimiento de que no debe acercarse a Dios. Cuando Isaías, el profeta, tuvo la visión de Dios, su primera reacción fue decir: ay de mí, que estoy perdido, muerto soy, porque soy un hombre de labios inmundos y vivo entre personas que tienen los labios inmundos. Isaías 6:5. Y cuando Pedro se dio cuenta de quién era Jesús, su primera reacción fue: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador, oh Señor. Lucas 5:8. Jesús empieza por quitar ese sentimiento de alejamiento. Él vino para decirnos que estemos como estemos, tenemos la puerta abierta a la presencia de Dios. Supongamos que hubiera un hijo que hubiera hecho algo vergonzoso, algo malo, algo vergonzoso, y luego hubiera huido porque estaba seguro de que no tenía sentido volver a casa, porque la puerta estaría cerrada para él. Y entonces, supongamos que alguien le trae la noticia de que la puerta la tiene abierta y que le espera una bienvenida cálida en casa. Qué diferentes haría las cosas esa noticia. Esa es la clase de noticia que nos ha traído Jesucristo. Él vino para quitar el sentimiento de alejamiento y de culpabilidad, diciéndonos que Dios nos quiere tal como somos. 2, ya vimos que el pecado mata los ideales por los que viven las personas. Jesús despierta el ideal en el corazón humano. Jesús despierta aspiraciones en el corazón humano. Jesús despierta nuevos propósitos en el corazón humano. Se cuenta que un maquinista negro que trabajaba en un transbordador en Mississippi, su embarcación era vieja y el motor estaba descuidado y sucio. Este maquinista conoció del Evangelio, rindió su vida a Jesucristo y tuvo una auténtica conversión. Lo primero que hizo fue volver a su transbordador y limpiar la maquinaria hasta dejarla tan reluciente como un espejo. Uno de los pasajeros habituales comentó el cambio y le dijo:
¿A qué te has dedicado? ¿Por qué te noto cambiado? Le dijo eso al maquinista. ¿Qué te ha hecho limpiar y sacarle brillo a tu vieja maquinaria? Señor, respondió el maquinista, ahora tengo la gloria. Eso es lo que Cristo hace por nosotros. Nos da gloria, nos da la gloria. La gracia de Jesucristo enciende de nuevo los ideales que se habían extinguido, los ideales que se habían destruido por las sucesivas caídas en el pecado. Y al encenderse de nuevo, la vida se convierte otra vez en una escalada. 3. Por encima de otras cosas, Jesucristo aviva y restaura la voluntad perdida. Ya vimos que el efecto mortífero del pecado es que destruía lento pero seguro la voluntad de una persona. Y que la indulgencia que había empezado por ser un placer se había convertido en una necesidad. Jesús crea otra vez la voluntad, una nueva voluntad. Eso es de hecho lo que hace siempre el amor. El resultado de un gran amor es siempre purificador. Cuando uno se enamora de veras, cuando uno ama de veras, el amor le impulsa a la bondad. Su amor al ser amado es tan fuerte que quebranta su antiguo amor al pecado. Eso es lo que Cristo hace por nosotros. Cuando le amamos a Él, ese amor recrea y restaura nuestra voluntad hacia la bondad. Como dice el coro, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Pablo cierra este pasaje con una gran exposición. Una gran exposición de aquella paradoja que siempre subyace en el corazón de esta visión del Evangelio. Esta paradoja tiene dos caras. Uno, Pablo insiste en que es por gracia como somos salvos. No hemos ganado la salvación ni la podríamos haber ganado de ninguna manera. Es un regalo de Dios, un obsequio de Dios. Y nosotros no tenemos que hacer más que aceptarlo. El punto de vista de Pablo es innegablemente cierto. Y esto es por dos razones. La primera, Dios es la suprema perfección. Y por tanto, solo lo perfecto es suficientemente bueno para Él. Los seres humanos, por naturaleza, no podemos añadir a la perfección de Dios. Así que si una persona ha de obtener el acceso a Dios, tendrá que ser siempre Dios el que lo conceda y la persona quien lo reciba. No hay otra manera. Y segundo, Dios es amor. El pecado es, por tanto, un crimen no contra la ley, sino contra el amor de Dios. Ahora bien, es posible hacer una reparación por haber quebrantado la ley, pero es imposible hacer reparación por haber quebrantado un corazón. Y el pecado no consiste tanto en quebrantar la ley de Dios como quebrantar el corazón de Dios. Usamos una analogía cruda e imperfecta. Permítame hacer esta analogía. Supongamos que un conductor descuidado mata a un niño. Es detenido, juzgado, declarado culpable, sentenciado a la cárcel por un tiempo o a una multa. Después de pagar la multa y salir de la cárcel por lo que respecta a la ley, ese asunto está concluido. Pero es muy diferente en relación con la madre del niño que murió. Nunca podrá hacer compensación ante ella pasando un tiempo en la cárcel y pagando una multa. Lo único que podría restaurar su relación con ella, con la madre del niño, sería un perdón gratuito de parte de ella. Así es como nos encontramos en relación con Dios. No es contra las leyes de Dios solo contra las que hemos pecado, sino contra su corazón. Por tanto, solo un acto de perdón gratuito de la gracia de Dios puede devolvernos a la debida relación con Él. Esto quiere decir que las obras no tienen nada que ver con ganar la salvación. No es correcto ni posible apartarse de la enseñanza de Pablo aquí.
Y sin embargo, es aquí donde se apartan algunos a menudo. Pablo pasa a decir que somos creados de nuevo por Dios para buenas obras. Aquí está la paradoja paulina. Todas las buenas obras del mundo no pueden restaurar nuestra relación con Dios. No pueden. Pero algo muy serio pasaría al cristianismo si no produjera buenas obras. Es algo así como: Dios no necesita nuestras buenas obras, pero tu prójimo sí. Eso es lo que quiere enseñarnos Pablo. Y no hay nada misterioso en esto. Se trata sencillamente de una ley inevitable del amor. Si alguien nos ama de veras, sabemos que no merecemos ni podemos merecer ese amor. Pero al mismo tiempo tenemos la profunda convicción de que debemos hacer todo lo posible para ser dignos de ese amor. Así sucede en nuestra relación con Dios. Las buenas obras no pueden ganarnos nunca la salvación. Pero habría algo que no funcionaría como es debido en nuestro cristianismo si la salvación no se manifestara en buenas obras. De nuevo, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Porque en el centro del corazón, cuando has sido convertido y tienes la vida nueva que Cristo ofrece, en el centro del corazón está Cristo y el prójimo, contrario al mundo, donde en el centro del corazón de quien es y vive y pertenece al mundo, quien está en el centro de ese corazón es el yo. Esa es la gran diferencia. Pero cuando Cristo y el prójimo está en el centro de tu corazón, entonces eso cambia la perspectiva que uno tiene en la vida. Como decía Lutero, recibimos la salvación por la fe sin aportar obras. Pero la fe que salva siempre va seguida de buenas obras. No es que nuestras buenas obras dejen a Dios en deuda con nosotros y le obliguen a concedernos la salvación. La verdad es más bien que el amor de Dios nos mueve a tratar de corresponder toda nuestra vida a ese amor, esforzándonos por ser dignos de Él. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Lo sabemos. Nos ha preparado de antemano la clase de vida que quiere que vivamos. Y nos lo ha dicho en la Biblia y por medio de su Hijo. Nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios, pero podemos y debemos mostrarle que le estamos sinceramente agradecidos, tratando de todo corazón de vivir la clase de vida que produzca gozo al corazón de Dios. Y repito por tercera vez, Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Veamos los versos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo habla de la condición de los gentiles antes de que Cristo viniera. Si ustedes observan las últimas dos frases, es que los gentiles estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo era el apóstol de los gentiles, pero nunca olvidó el lugar exclusivo de los judíos en el designio y la revelación de Dios. Aquí está trazando él el contraste entre la vida de los gentiles y la vida de los judíos. A los gentiles los llamaban la incircuncisión. Esta era la primera de las grandes diferencias entre judíos y gentiles, la circuncisión. Los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles. Algunos hasta decían que Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para el fuego del infierno. Decían que Dios no amaba nada más que a Israel de todas las naciones que había hecho. Y que como se debía de aplastar la mejor de las serpientes, había que matar al mejor de los gentiles.
No era ni siquiera legal prestar ayuda a una gentil en el momento del parto, porque eso no serviría nada más que para traer a otro gentil al mundo. La barrera que existía entre los judíos y los gentiles era absoluta. Si un judío se casaba con una gentil, la familia de la persona judía llevaba a cabo su funeral, tal como si hubiera muerto. Así que tal contacto con un gentil era el equivalente de la muerte. Hasta entrar en la casa de un gentil era contraer la impureza ritual. Antes de Cristo, la barrera que estaba levantada era enorme, era imposible de cruzar. Pero después de Cristo, esa barrera fue suprimida. Otra de las diferencias, aparte de la circuncisión, otras diferencias que había entre judíos y gentiles, es que los gentiles no esperaban ningún Mesías. La versión Reina Valera traduce que estaban sin Cristo. Esa es una traducción perfectamente posible, pero la palabra Cristos no es un nombre propio, en primer lugar, aunque ha llegado a serlo. Cristos es un adjetivo que quiere decir el ungido. A los reyes hebreos antiguos se los ungía cuando se los coronaba. Así que Cristos, la traducción literal griega del hebreo Masaya, llegó a significar el ungido de Dios. El rey esperado, a quien Dios mandaría al mundo para vindicar lo que era suyo y para introducir una nueva era. Aún en los días más amargos de su historia, los judíos nunca dudaron de que el Mesías vendría. Pero los gentiles no tenían tal esperanza. Veamos los resultados de esa diferencia. Para los judíos, la historia siempre tenía una meta. Independientemente de lo que fuera el presente, el futuro sería glorioso. El punto de vista judío de la historia era esencialmente optimista. Por otra parte, la historia no iba a ninguna parte para los gentiles. Para los griegos antiguos, para los estoicos, la historia era cíclica. Creían que desarrollaba la historia durante 3000 años. Pasados los 3000 años, se producía, decían ellos, una conflagración en todo el universo y el universo entero era consumido en llamas. Seguidamente, decían ellos, todo el proceso comenzaba de nuevo y se repetían exactamente los mismos acontecimientos y las mismas personas. Era un eterno retorno cada 3000 años. Para los gentiles, la historia era una marcha que no iba a ninguna parte, mientras que para los judíos, la historia era una marcha hacia Dios. Para los gentiles, la vida no valía la pena. Para los judíos era el camino a una vida mejor. Con la venida de Cristo, los gentiles entraron en ese nuevo punto de vista de la historia, según la cual uno está siempre de camino hacia Dios. La otra diferencia entre judíos y gentiles es que los gentiles eran forasteros a la sociedad de Israel. ¿Qué quiere decir eso? El nombre que se le daba a Israel era Hoagios Laos, en griego, que significa el pueblo santo. Ya hemos visto que el sentido fundamental de agios es diferente. Eso es lo que significa agios, diferente. Por eso es que se usa y se aplica para la palabra en español santo. Es algo diferente, algo santo es algo diferente a todos los demás. ¿En qué sentido era diferente el pueblo de Israel de los otros pueblos? En el sentido de que su único rey era Dios. Otras naciones podrían gobernarse por democracia o aristocracia, pero Israel era una teocracia. Su gobernador era Dios mismo. Después de las victorias de Gedeón, se le acercó al pueblo y le ofreció el trono de Israel. La respuesta de Gedeón fue clara: no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. El Señor será vuestro Señor. Génesis 8:22. Cuando el salmista cantaba, te exaltaré, Dios mío y Rey mío, Salmo 145:1, eso era realmente lo que quería decir. Ser israelita
era ser miembro de la sociedad de Dios, era tener una ciudadanía que era divina. Está claro que la vida sería completamente diferente de la de cualquier otra nación que no fuera consciente de tal destino. Se dice que cuando Pericles, ese antiguo general ateniense, el más grande de los atenienses le llamaba, iba a dirigirse a la asamblea de Atenas, solía decirse a sí mismo: Pericles, recuerda que eres ateniense y que hablas a los atenienses. Para el judío era posible decir: recuerda que eres un ciudadano de la ciudad de Dios y que estás hablando al pueblo de Dios. No se podría hallar una conciencia de tal grandeza en todo el mundo. La siguiente diferencia es que los gentiles eran ajenos a los pactos en los que se basaban la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Israel era por encima de todo el pueblo del pacto. ¿Qué quiere decir eso? Los judíos creían que Dios se había dirigido a su nación con un ofrecimiento especial. Éxodo 6:7 dice: os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Esta relación del pacto implicaba no solo un privilegio, sino también una obligación. Conlleva la obligación de guardar la ley de Dios. Éxodo 24, del 1 al 8, nos da una descripción dramática de cómo aceptó el pacto y sus condiciones el pueblo judío. Éxodo 24, del 3 y 7. Cumpliremos todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Así dijeron. Si el designio de Dios tenía que desarrollarse, tendría que ser mediante una nación. El que Dios escogiera a Israel no fue por favoritismo, porque no fue una elección para un honor especial, sino para una responsabilidad especial. Pero hizo que los judíos fueran conscientes de ser el pueblo escogido de Dios. Pablo no podía olvidar, porque era un hecho histórico, que los judíos eran por encima de todo el instrumento en las manos de Dios. La quinta diferencia entre judíos y gentiles es que los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios. A menudo se habla de los griegos como un pueblo más luminoso de la historia, pero había una melancolía en el espíritu de los griegos. Detrás de todas las circunstancias había una especie de desesperación esencial en su vida. Esto era verdad aún en los remotos tiempos de Homero. Homero en la Ilíada, en su poema La Ilíada, en el capítulo 6, dice que Glauco y Diomedes se enfrentaban en combate singular, pero antes de iniciar la lucha, Diomedes quiso conocer el linaje de Glauco, que le replicó: ¿por qué inquieres sobre mi generación? Tal como son las generaciones de las hojas, son las generaciones humanas. ¿Las hojas qué son? El viento las dispersa sobre la tierra y el bosque florece y reverdece otra vez cuando está próxima la estación primaveral. Así las generaciones de los hombres, una brota y otra cesa. Un griego podría decir: brotamos y florecemos como las hojas de un árbol y nos ajamos y perecemos. Pero no podía añadir triunfalmente: pero nada te cambia a ti. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En los himnos homéricos, en la asamblea, según lo cuenta Homero en su poema, dice que las musas cantaban de los dones inmortales de los dioses y los dolores humanos con todo lo que soporta. Y cuando habla de esta manera, está hablando de lo perecedero que es la vida. Lo perecedero de todo lo que hay en la vida. Lo único firme, lo único sólido, es la palabra de Dios. Por esa razón, Hebreos 13:8 lo afirma contundentemente, diciendo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que Dios les bendiga.